es el nombre de nuestro Señor. Cuán grande es Él. Y toda la gloria le damos solamente a Él. Toda la gloria le damos a Él. Aleluya. Te damos la gloria, Señor. Te bendecimos. Y, Señor, una vez más agradecidos por estar aquí, Señor, esta noche. Gracias, Señor, porque realmente toda la gloria y la honra te mereces tú, buen Dios. Gracias, Señor. Una vez más, damos gracias a Dios por estar aquí presentes. Y como decía la alabanza, damos toda la gloria y la honra a Dios porque realmente Dios ha bendecido la iglesia con dones, Efesios dice, ¿no? Y uno de esos dones es el pastor, maestro Jim Panagio. Lo amamos mucho, apreciamos mucho su ministerio, damos gracias a Dios por la vida de él, su disposición, su corazón de siervo. Está bendiciendo en muchos países, está bendiciendo en Perú. Y creo que todos nosotros estamos muy contentos con las exposiciones que él está haciendo, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ese don, gracias a Dios por su vida. Y ahora, una vez más, abramos nuestro corazón y con nosotros una vez más, entonces, el profesor nuestro, Jim, para darnos la clase. Adelante, profesor Jim. Gracias, Pastor César. Es un privilegio poder estar una vez más con ustedes. Tenemos 2 clases más y después voy a estar viajando. Terminamos la otra semana martes y yo viajo el jueves a Perú. Entonces, va a ser un viaje relámpago con varios otros viajes dentro de Perú, pero estoy muy agradecido a Dios por el Ministerio Logos, por su ayuda. Ha sido de mucha bendición, César y todo el ministerio, y doy gracias al Señor por ustedes. Y gracias a todos por estar una vez más para este tema de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a volver a este tema de Pablo como autor. Y estábamos compartiendo de algunas características de las cartas paulinas. Vimos 2 características y empezamos la tercera característica, que es las cartas paulinas siguen la forma normal para las cartas antiguas. Y como mencioné la semana pasada, los arqueólogos siguen encontrando pedazos, fragmentos de cartas, de toda clase de cartas en el mundo antiguo. Y cuando comparan las cartas de varias clases de cartas con las cartas del Nuevo Testamento, se ha visto algunas características iguales y algunas características diferentes. Mencionamos 2 características que son comunes en las cartas de Pablo, pero no en las cartas antiguas. La primera es que las cartas de Pablo tienden a ser más largas que las cartas normales en el mundo antiguo. Y segundo, que en las cartas del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, él suele mencionar un coautor, algo que no era común para nada, no era algo que se veía casi nunca en el mundo secular antiguo. Entonces son 2 diferencias. Pero también hay muchas características que son muy parecidas a las cartas del mundo antiguo. Y especialmente la forma de las cartas antiguas y la forma de las cartas de Pablo son casi iguales. Ahora, hay discusiones entre los eruditos
sobre este punto, porque ellos discuten si hay 3, 4, 5 partes en las cartas normales. Pero por lo general, hay 3 divisiones principales en las cartas antiguas y las cartas de Pablo. Primero hay una introducción, después hay un cuerpo, o sea, la parte más importante de la carta, y al final hay una conclusión. Bueno, eso no es nada nuevo, ¿no es cierto? Pero vamos a ser más preciso. La introducción en las cartas del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, que era algo común en el mundo antiguo, consiste en básicamente 4 partes. Empieza con el nombre del escritor, una breve descripción del autor, el nombre de los destinatarios y generalmente una breve descripción de ellos, después un saludo y la última parte de la introducción hay una petición de oración y o una acción de gracias. Después viene el cuerpo o texto principal de la carta y al final la conclusión. Y la conclusión se forma de básicamente una despedida, un saludo final y una despedida. A veces viene también con una bendición, una doxología, etcétera, ¿no? Pero son los aspectos principales de las cartas antiguas que Pablo también incluye en sus cartas. Ahora, es obvio que no todas las cartas incluyen todas las partes siempre. Sin embargo, la mayoría siguen la forma en general. Por ejemplo, de las 13 cartas de Pablo, se nota lo siguiente. Algunas cartas omiten la acción de gracias o la petición. Por ejemplo, Gálatas, Primera de Timoteo, Tito, no tienen una acción de gracias o una petición de oración. 2 cartas omiten el saludo final, Gálatas y Primera de Timoteo. Las demás cartas de Pablo siguen la forma normal de las cartas antiguas. Ahora, las cartas de otros autores, Pedro, Juan, etcétera, no siempre siguen esta estructura tan fielmente, pero las cartas de Pablo, ustedes pueden ver que solamente en 3 cartas realmente hay diferencias. Por lo general, siguen la forma normal de las cartas antiguas. Aunque la estructura de las cartas de Pablo tiende a seguir la estructura normal, o sea, de las cartas de su época, obviamente es lo que estoy diciendo, muy a menudo él omite una parte, como por ejemplo la acción de gracias en Gálatas, o él elabora otra parte, como por ejemplo su saludo en Romanos, con un propósito. Por ejemplo, miren cómo Pablo introduce su carta a los romanos. Pablo empieza, como siempre, presentándose a sí mismo, pero noten cómo Pablo elabora su descripción del evangelio y su descripción de Cristo en los versos 2 a 6. En vez de simplemente decir, como Pablo suele decir, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Él agrega toda esa parte donde él elabora la descripción del evangelio y la descripción de Cristo. ¿Por qué? Bueno, todo esto tiene un propósito. Es una pista de los temas principales de la carta. Varios autores han escrito libros solamente sobre este tema, de cómo en las cartas de Pablo él elabora ciertos detalles o omite otros detalles en la introducción a la carta. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante, porque Pablo suele enfocar los temas principales en la introducción de su carta, como en Romanos,
él está haciendo, ¿no? Entonces, él está adaptando la descripción de sí mismo, de sus credenciales, a las circunstancias de cada carta, ¿no? Y frecuentemente los saludos comunican más que un saludo. También se dirigen a veces, ¿no?, a los problemas o las situaciones en tal iglesia. Para mí, el ejemplo más claro es en la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo empieza: Pablo, apóstol, no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Obviamente, Pablo escribió esta carta no a una iglesia, sino a una variedad de iglesias en la región de Galacia. Pero noten cómo Pablo empieza, donde Pablo dice, Pablo, apóstol. O sea, tajantemente quiere enfatizar: yo soy un apóstol. Y aún más, él elabora ese punto, ¿no? Dice: no por disposición de hombres, ni por hombre. ¿Por qué? Porque una de las críticas de Pablo en las iglesias de Galacia era que Pablo simplemente era un, digamos, seguidor de los apóstoles, los entre comillas, verdaderos apóstoles, que Pablo más o menos estaba atado a Pedro, ¿no? Y tenía que someterse a todo lo que Pedro decía. Pero Pablo dice: no es así. Yo soy un apóstol, no porque Pedro pensaba que era bueno, no porque los demás apóstoles pensaban que era bueno, sino Dios mismo me hizo apóstol, ¿no? Entonces, Pablo elabora su autoridad y basa su autoridad en una revelación de Dios, justamente por los cuestionamientos de la gente allí en Galacia. Noten cómo Pablo elabora el saludo al final de la introducción. Él dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no simplemente dice, como en otras cartas, gracia y paz sean a vosotros, sino Pablo elabora todo el tema. ¿Por qué? Bueno, es interesante. En capítulo 6, Pablo termina la carta con casi la misma idea que él empieza la carta en este saludo en el verso 4, ¿no? En verso 4, Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo con un propósito, y el propósito era librarnos del presente siglo malo. Y Pablo termina la carta en 6, 14 y 15, básicamente diciendo la misma cosa, enfocando el hecho de que él ha muerto al mundo y el mundo ha muerto a él. ¿Cuál es el punto? Pablo elabora el punto de la muerte del mundo y de la liberación de este siglo presente, porque él quiere enfatizar a lo largo de la carta el llamado a la iglesia a vivir libre de la influencia, del poder, de la autoridad de este mundo, de este siglo presente, que podamos vivir siguiendo el liderazgo del Espíritu en nuestras vidas. No tenemos que estar atados a las cosas de este mundo, la carne, por ejemplo, la ley, por ejemplo. Es un punto muy importante en esta carta, y Pablo da una pista, ¿no? Un presagio, digamos, en su saludo inicial. Y vemos, volviendo al tema de su autoridad, ¿no? Y la importancia de su autoridad, Pablo en verso 6 enfatiza otra vez: estoy asombrado. No hay una acción de gracias. Pablo salta la acción de gracias, omite la acción de gracias y va de frente a una advertencia, una reprensión, básicamente. Estoy asombrado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba molesto, estaba preocupado, ¿no? Por el desvío espiritual de la iglesia y no tiene ni tiempo para dar una acción de gracias. Él va de frente a la corrección de ellos. Otro detalle, miren cómo Pablo termina la carta en 6:11 a 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, mira, Pablo otra vez, no tiene pelos en la lengua. Esos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué Pablo vuelve a ese tema? ¿Por qué Pablo, en vez de hacer una bendición al final, un saludo final, por qué Pablo tiene un tono tan serio, casi molesto, donde él reprende a la iglesia, corrige a la iglesia? ¿Por qué? Porque había la infiltración de los judaizantes en la iglesia y ellos estaban tratando de convencer a todos los hermanos que ellos tenían que circuncidarse para realmente ser aceptos ante Dios. Y mucha gente estaba siguiendo ese camino. Y Pablo estaba tan molesto, tan preocupado, que él no tiene tiempo para acción de gracias, no tiene tiempo para un saludo final y bendición final. Mi punto es esto: la forma de la carta, lo que el autor omite, lo que el autor elabora, comunica mucho en cuanto al propósito de la carta. Gálatas es una carta de corrección, de exhortación. Por eso no hay acción de gracias, no hay saludos finales, etc. Entonces, cuando tú lees las cartas, la tendencia es leer la introducción y la conclusión rápidamente porque decimos, yo quiero llegar a la carne, no la carne, o sea, la parte más importante, la cosa más profunda. Y yo diría, no hagas eso, porque en las cartas de Pablo, él da pistas del tema principal en la introducción y la forma misma de la carta nos ayuda a entender el enfoque principal de la carta. ¿Qué más puedo decir de todo esto? Creo que es suficiente. Creo que el punto es claro. Entonces vamos al número 4, cuarta característica de las cartas de Pablo. En muchos casos, Pablo usaba una amanuense para escribir sus cartas. Un amanuense es un secretario. En el mundo antiguo era muy común que la gente escribía sus cartas a través de un secretario o secretaria, ¿no? Este era el caso tanto entre los que tenían dinero como en muchos casos entre los pobres, aunque las razones eran muy diferentes, ¿no? Entre la gente de dinero, casi todas las cartas de negocio y muchas de las cartas personales se escribían a través de un secretario. La persona simplemente contrataba a un profesional, digamos, para escribir su carta. ¿Por qué? Porque tenían plata y podían hacerlo y les convenía delegar ese trabajo a un empleado, una persona que tenía la inteligencia, la capacidad de hacerlo bien, ¿no? De corregir la gramática, etcétera, etcétera, de decir las cosas de una forma más bonita, etcétera, ¿no? Ahora, el caso entre los pobres era muy diferente. Obviamente, ellos no tenían el lujo de contratar a un secretario por lo general,
pero muchas veces no sabían leer y escribir. Entonces, si ellos querían comunicarse con otros, ellos tenían que encontrar un secretario, un amanuense, para ayudarles. Y era algo común aún entre los pobres en ese sentido. No les quedaba más alternativa, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de los amanuenses? Los amanuenses tenían un grado de libertad que dependía de la carta. Perdón, del autor de la carta, ¿no? El autor decidía, esta carta que voy a escribir, yo quiero que sea exactamente como yo digo, o yo voy a dar libertad a alguien que escriba algo en mi voz, ¿no? Con mis ideas. Se puede decir que el grado de libertad cabe dentro de un espectro entre dos polos. Por un lado, había lo que se llamaba un transcriptor, que meramente escribía palabra por palabra lo que el autor lo dictaba, ¿no? Entonces salía exactamente lo que el autor decía. Por el otro extremo, había lo que se llamaba un compositor. Y esa persona era una persona de mucha confianza y tenía mucha libertad para básicamente componer la carta. O sea, el autor decía, mira, yo necesito escribir una carta a tal negocio para explicar las compras y ventas, ¿no? Entonces, escríbelo, por favor. Simplemente quiero que tú digas que estamos en proceso y A, B y C, escríbelo, ¿no? Y la persona tenía toda la libertad, obviamente pensando en la voz del autor, pero tenía toda la libertad de poder escribir en su propio estilo, su propia manera. Dentro de los dos polos había lo que se llamaba un contribuidor. Y esa clase de amanuense funcionaba como un editor, básicamente. Anotaba lo que el autor decía con diferentes niveles de exactitud, dependiendo de la situación, ¿no? Y luego esa persona podía corregir la gramática, mejorar el estilo, agregar ciertos aspectos que veía que estaban faltando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi punto es, hubo un espectro de libertad entre los amanuenses. En algunos casos, ellos tenían que, como mencioné, escribir exactamente lo que el autor decía, palabra por palabra. En ese caso, no tenía libertad y no influenciaba mucho el contenido de la carta. Eso era el transcriptor. Simplemente reproducía con exactitud las palabras que el autor dictaba. Pero en otros casos, el amanuense escribía lo que escuchaba, ¿no? El autor decía, como César y yo estamos aquí conversando, ¿no? Y yo estoy escuchando lo que él dice. Entonces yo voy tomando notas, ¿no? A veces usando una clase de taquigrafía, ¿no? Y luego escribía en una forma más completa lo que el autor más o menos decía. Taquigrafía se refiere al sistema de usar símbolos para las palabras que el autor usaba. Y se sabe que una forma de taquigrafía existía por lo menos 100 años antes de la vida de Pablo. O sea, en el primer siglo antes de Cristo ya existía una clase de taquigrafía. Entonces, un autor comentando sobre esto dice que existía una práctica floreciente de la taquigrafía griega en el primer siglo. Entonces, en el tiempo de Pablo existía eso. Ahora, en otros casos, el autor daba una idea
al escriba, un bosquejo de lo que quería. Y creyendo que el escriba ya sabía la mente del autor, porque ya tenía una cercanía muy íntima, digamos, una confianza muy fuerte, le daba mucha libertad en expresar el mensaje a su propia manera. En ese caso, el amanuense era como un compositor que básicamente escribía toda la carta solo, ¿no? Pero tratando siempre de reproducir la voz del autor, pero con toda libertad. Ahora, esa práctica de usar un amanuense era muy común en las cartas de Pablo. De hecho, muchos eruditos creen, y yo estoy de acuerdo, que Pablo escribió todas sus cartas a través de un amanuense, o por lo menos casi todas sus cartas por medio de un amanuense. Por ejemplo, miren los ejemplos. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. No es que Tercio era el autor. Tercio era el amanuense. Pablo era el autor. Pero él contrató a Tercio y Tercio escribió en el nombre de Pablo lo que Pablo quería que él escribiera. Primera de Corintios 16, 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Probablemente, en este momento, terminando la carta, Pablo saca el lapicero y empieza a firmar nada más. Otra persona escribió toda la carta y Pablo simplemente firma la carta. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Obviamente, en el manuscrito original, esa última parte, la firma, se escribía con letras más grandes. O sea, más grandes que todas las demás letras de la carta. Entonces, Pablo menciona, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está firmando la carta y Pablo escribió la conclusión a esta carta. Colosenses 4:18. Estas salutaciones de mi propia mano de Pablo. Pablo firmó la carta a los colosenses. Segundo de Tesalonicenses 3:17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Muy interesante este ejemplo, por lo que dice segundo de Tesalonicenses 2:1-2. Pablo dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Da la impresión de que alguien envió una carta a la iglesia de Tesalónica, supuestamente en el nombre de Pablo, diciendo que la venida de Cristo ya aconteció. ¿Qué hace Pablo? Pablo desmiente eso y ahora termina la carta con su propia firma, mostrando esta carta es una carta auténtica. Como en todas mis cartas, ¿no? Yo firmo la carta. Y Pablo está dando su aprobación del contenido de esta carta. Probablemente porque también un amanuense escribió la carta y Pablo simplemente firmó. Y finalmente en Filemón 19, yo Pablo lo escribo de mi mano. Entonces, es claro que Pablo firma todas sus cartas. Pero podría ser que Pablo usaba un amanuense en la mayoría de sus cartas. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué clase de amanuense usaba Pablo? ¿Un transcriptor, un contribuidor o un compositor? Yo diría que probablemente Pablo usaba un transcriptor, es decir, que Pablo probablemente dictaba
todo, y el amanuense simplemente escribía palabra por palabra exactamente lo que Pablo quería que él escribiera. Probablemente eso es lo que pasó. Pero es claro que en las cartas de Pablo se usaba muchos amanuenses, ¿no? Gente de confianza, pero gente que también tenía la capacidad de hacerlo. Ok, número 5. Otra característica de las cartas de Pablo. El propósito de las cartas de Pablo era pastoral. No cabe duda. Pablo era un gran teólogo, el teólogo más importante en la historia de la iglesia. Sus cartas están llenas de teología. Él habla de la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la doctrina de los tiempos finales, un montón de teología sobre una variedad de temas, ¿no es cierto? O sea, nadie puede dudar que las cartas paulinas incluyen un montón de teología. Nadie. No obstante, hermanos, aunque hay mucha doctrina en las cartas, el propósito de las cartas de Pablo era más pastoral que cualquier otro propósito. Es decir, Pablo escribe para animar, para corregir, para enseñar a la iglesia. Pablo era fundador de varias de las iglesias a las cuales él escribe, y para las donde él no era el fundador, Pablo enviaba cartas también. Para todas esas iglesias, las que él fundó y las que no, él estaba muy preocupado por su crecimiento espiritual. Sus cartas, por ende, están llenas de ese amor, de esa preocupación por el bienestar espiritual de los creyentes y el funcionamiento de la iglesia. Es por eso que un autor, comentando sobre esto, escribe: el propósito de las cartas de Pablo en general y de los diversos tipos de narrativas dentro de ellas no es enseñar teología, aunque hay un montón de teología, sino moldear el comportamiento, afirmar o más a menudo alterar patrones de vida, patrones de experiencia. El propósito de sus cartas, en otras palabras, es pastoral o espiritual antes que teológico. Creo que es muy importante. Tenemos que leer las cartas reconociendo el propósito de Pablo. Pablo no simplemente quiere informar. Él quiere transformar. Él quiere corregir. Él quiere enseñar. Y nosotros tenemos que leer las cartas de esa forma. No simplemente para llenar la mente, sino para recibir palabras de Dios, para ser transformados. Eso era el propósito de las cartas de Pablo. Ok, número 6. Pablo escribió sus cartas para tratar situaciones específicas en iglesias reales. Es interesante. A veces tenemos la idea de que las cartas fueron escritas como manuales espirituales y que su enfoque es el cristiano en general. Pero esto es lejos de la verdad. También muchos cristianos leen las cartas pensando que todo lo que Pablo escribió, yo puedo y yo debo aplicar directamente a mi vida, ¿no? Porque Pablo escribió para mí, es lo que pensamos a veces. Pero esa manera de entender las cartas es fallada. Porque no toma en cuenta una característica esencial de las cartas de Pablo. Las cartas son documentos ocasionados por problemas o situaciones particulares en una iglesia o iglesias definidas. En su propósito original y más básico, las cartas no fueron escritas para ti, ni para mí, sino para los hermanos del primer siglo.
No estoy diciendo que no tiene relevancia para nosotros, tiene un montón de relevancia para nosotros, pero Pablo no te tenía en mente cuando él escribió Romanos. No te conocía. Pablo tenía en mente la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque surgió una situación y Pablo escribe para esa situación. La carta es su respuesta a una situación que él encuentra, ¿no? Entonces, los autores de las cartas del Nuevo Testamento escribieron sus cartas para tratar situaciones específicas en las iglesias de su época. Es decir, un problema o una necesidad o una situación surge, ¿no? En una iglesia real, ¿no? Y no universal, sino una iglesia local. Y el autor se entera de esa situación. Como consecuencia, ¿qué hace? Escribe su carta para responder a esa situación específica en esa iglesia concreta, específica. O sea, no fue su propósito escribir una carta universal, tampoco un tratado teológico, sino una carta que trataba una situación en una iglesia local. Es por eso que los teólogos hablan de las cartas como cartas ocasionales, es decir, cartas escritas y dirigidas a circunstancias especiales en la vida de la iglesia o del autor. Creo que el ejemplo más claro para mí es el ejemplo de 1 de Corintios. En esta carta es claro, ¿no? Es recontra claro, ¿no? Que Pablo escribe la carta porque él se entera de ciertas situaciones, realidades en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la pantalla, 1 de Corintios 1, 10 a 12. Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cifas, yo de Cristo, ¿no? Etcétera. ¿Qué pasó? Pablo está escribiendo de la unidad de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque le llegó un informe diciendo que hay una falta de unidad en la iglesia. Hay divisiones en la iglesia. Por eso Pablo escribe lo que escribe. Su escritura es una respuesta a una situación real en la iglesia de Corinto. También, 1 de Corintios 5:1. Pablo dice, se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Entonces, otra vez, se ha sabido, quiere decir, alguien le informó a Pablo. Pablo ya entiende de una situación real. Por eso, trata la situación a través de la carta. 1 de Corintios 7:1. Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo. ¿Qué pasó? La iglesia de Corinto envió a Pablo una carta con una serie de preguntas. Y Pablo contesta esas preguntas a lo largo de la segunda parte de la carta. 1 de Corintios 11, 17 a 18. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué pasó? Pablo
se entera, escucha un chisme, un informe que dice que hay divisiones cuando la iglesia se reúne. Y Pablo escribe la carta, escribe ese capítulo para tratar esa situación real en la iglesia, ¿no? Entonces, 1 Corintios es un ejemplo claro. Surge problemas en la iglesia de Corinto. La familia o los empleados o la gente de Cloé y también la misma iglesia envía una carta. Entonces hay por lo menos dos formas, ¿no? Los chismes de Cloé y la carta que envía la iglesia. Las dos cosas llegan a Pablo y Pablo responde. La primera parte responde a los de Cloé. La segunda parte, él responde a la carta con las preguntas de los corintios. Entonces, no fue una situación universal, sino una situación muy específica en la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo contesta la situación a través de esta carta. Entonces, ¿cuál es una implicancia de eso? Cuando nosotros leemos la carta, cuando tratamos de interpretar la carta, tenemos que entender algo de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Pablo está simplemente respondiendo a una situación real. Y nosotros tenemos que indagar esa situación. Es realmente la primera implicancia. Dos implicancias que quiero compartir. La primera implicancia de esta característica de la carta es como documentos ocasionales. La primera implicancia es que nosotros tenemos que reconstruir algo de la situación detrás de la carta. Tenemos que entender por qué Pablo escribe a los corintios. ¿Por qué dice lo que dice? En otras palabras, si vamos a entender si vamos a poder entender lo que el autor quiso comunicar en medio de esa situación difícil, tenemos que entender algo de la situación que le motivó a escribir la carta. ¿Por qué? Porque, como dije, la carta es la respuesta del autor a una situación real en una iglesia definida. Generalmente, Pablo no podía ir de frente a visitar la iglesia cuando surgió un problema. Pablo no tenía muchas veces la oportunidad, la libertad de poder ir para contestar las preguntas o corregir la situación. No podía. Entonces, la carta servía como su presencia, servía como su palabra. Ahora, no obstante, hay un gran problema con esto. ¿Cuál es el problema con todo esto? Bueno, el problema más obvio es que en la carta tenemos la respuesta del autor, pero no tenemos explícitamente revelada la pregunta o el problema. O sea, sabemos cómo el autor está contestando la situación, pero no tenemos las palabras ni los detalles de los oponentes, por ejemplo, en Gálatas, o la gente de la iglesia en Corintios, por ejemplo. No tenemos esos detalles. Solamente tenemos la respuesta de Pablo a una pregunta que no sabemos. ¿Cómo es que nosotros, los lectores contemporáneos, cómo es que nosotros nos enteramos de los detalles del problema? Leyendo la respuesta. Pero esta forma de entender toda la situación es muy limitada, ¿no? Como dijo un autor dijo acerca de esto, es como escuchar solamente una parte de una conversación telefónica y tratar de imaginar lo que dice la otra persona al otro extremo de la línea. Todo lo hemos hecho, ¿no es cierto? Estás en la cocina, bueno, cuando había un teléfono en la pared, ¿no? Estás ahí en la cocina cocinando, la esposa está cocinando, el esposo está ahí y suena el teléfono, ¿no?
y contesta y dice, ya, no, yo no puedo hacerlo. No, mira, no tengo plata. No puedo comprarlo porque no tengo plata. Y la esposa escuchando dice, ¿no tenemos plata? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la plata? ¿Qué has hecho? Dice, no, amor. Es que no escuchaste todo. Mi amigo me estaba diciendo que ese anillo que yo quería comprarte, no hay no hay de plata, solamente hay de oro. Entonces yo tengo que comprar otro, no puedo comprar lo que quería. Tú escuchaste plata y pensabas en, ¿no? Billetes. Es que no tenías todo el cuadro. Y eso es lo que pasa muchas veces en las cartas. Nosotros escuchamos la respuesta y no sabemos la pregunta. Y tenemos que, digamos, indagar, ¿no? Detrás del escenario para encontrar la pregunta. Otro autor, hablando de 2 de Corintios, él dice, mientras lo leemos, a veces nos sentimos como si hubiéramos prendido la radio en medio de un drama muy complicado. Los personajes están discutiendo muchas cosas. Hay eventos de gran interés y mucha importancia ocurriendo. Sin embargo, no entendemos exactamente quiénes son los personajes, ni estamos seguros de lo que está pasando. Eso pasa a veces cuando mi familia está viendo una película y yo entro. Y no sé ni por nada lo que está pasando. Y yo pregunto, ¿pero quién es él? ¿Por qué dice eso? ¿A dónde va? Y ellos dicen, papá, cállate, no podemos ver la película porque tú estás haciendo preguntas porque no estuviste acá. Uno pierde el contexto. Entonces no puede entender el diálogo, no puede entender la vida de los personajes. ¿Por qué? Porque solamente tiene un lado. Hermanos, el problema es que estamos tratando de entender los mandatos o las enseñanzas del autor sin realmente entender bien toda la situación detrás de la carta. Entonces, es un problema para nosotros. No es imposible resolver, no estoy diciendo esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que es un problema y nosotros tenemos que encontrar una respuesta a ese problema. Y la respuesta, o parte de la respuesta, es poder reconstruir la situación detrás de la carta. Un ejemplo del Nuevo Testamento. Tú leas, por ejemplo, en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Tú lees esto, ¿no? Es obvio, Pablo está advirtiendo a los hermanos de Colosas acerca de ciertas creencias equivocadas. Pero yo te pregunto, ¿cuáles son los detalles? No sabemos. No sabemos nada de quiénes eran, ¿no? Los oponentes, lo que estaban enseñando esas filosofías. No sabemos el contenido de esas enseñanzas. Podemos adivinar, podemos hasta deducir algunas cosas. ¿Cómo? Mediante los argumentos de Pablo, ¿no? Que él escribe en la misma carta. Sin embargo, no tenemos todos los hechos necesarios para reconstruir toda la situación exactamente como era. Y nunca hemos conversado ni con los creyentes de Colosas ni con sus adversarios, ¿no? Entonces, es difícil entender la advertencia de Pablo sin entender la situación. Y es más difícil todavía aplicar a nuestras vidas el mandato de Pablo si no entendemos el verdadero problema. Es difícil. Pero es una realidad, hermanos, que se ve en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacemos para no causar depresión para todos? ¿Qué hacemos? Bueno, aunque no tenemos todos los detalles y aunque no entendemos toda la situación, con la información que sí tenemos,
es necesario reconstruir algo de la situación detrás de la carta. Esto significa, por ejemplo, observar cuidadosamente en toda la carta cualquier pista sobre el propósito por el cual Pablo escribió su carta. Tenemos que observar cualquier detalle sobre los destinatarios, sobre su situación. Tenemos que analizar cuidadosamente las enseñanzas del autor para ver en qué manera nos guía a entender la situación que él estaba tratando de resolver con su carta. Tenemos que reconstruir la situación detrás de la carta. Pero, hermanos, tenemos que hacerlo con cuidado, con humildad, ¿no? Con paciencia, porque no tenemos toda la información, todos los detalles. Pero de todos modos, tenemos que hacerlo. Tenemos que intentar reconstruir la situación detrás para poder entender el propósito del autor. Esa es la primera implicancia de este punto, que las cartas son cartas ocasionales, ¿no? Pero hay una segunda implicancia y es que tenemos que tener cuidado cuando nosotros buscamos aplicar esas cartas a nuestras vidas. Si las cartas son documentos ocasionados por situaciones muy especiales, muy específicas, que ocurrieron en una iglesia específica, en un momento de historia, entonces no todas las preocupaciones mencionadas, ni todos los mandatos compartidos necesariamente son pertinentes para cualquier persona en cualquier época, ¿no es cierto? Esto es parte de lo que significa que son cartas ocasionales. Tenían que ver con una situación muy concreta, muy específica en un momento de la historia. Y hay, lamentablemente, ciertas cosas que no se ve hoy en día. No vemos carne vendida en los mercados que ha sido sacrificada a un ídolo. No es algo común en nuestro mundo. Entonces tenemos que tener cuidado en este proceso de aplicar las cosas a nuestras vidas. Hay tres posibilidades, ¿no? Es una reducción, pero más o menos para que puedan ver la idea. Hay tres posibilidades. Número uno, hay mandatos y hay prácticas que no tienen ninguna relevancia para nosotros. No son relevantes para nada para nosotros, ¿no? O sea, hay mandatos, hay instrucciones, hay advertencia que no nos aplican hoy en día porque tenían un propósito único en la vida y la historia de una iglesia específica o una persona específica en el primer siglo. Por ejemplo, esos ejemplos son muy obvios, ¿no? Pablo dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Tú no tienes que aplicar eso. Tú no tienes que decir, ay, ya, mira, tengo que buscar mi boleto porque tengo que viajar a Roma para ver a Pablo. ¿No? Es un mandato, ¿no? Pablo habla en la forma de un mandato. Sin embargo, no tiene nada que ver con nosotros. Es un mandato que fue relevante solamente en su momento histórico, solo para Timoteo. Otro. Filemón 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora, esto no aplica quizás a algunos de ustedes, pero me aplica a mí, porque estoy yendo a Perú y quiero que alguien me prepare alojamiento, por favor. No, estoy bromeando. Es un mandato otra vez, pero que tenía relevancia solamente para Filemón y no para nosotros. Yo no tengo que buscar dónde Pablo puede alojarse en mi casa, ¿no? Porque no viene Pablo. Yo sé que estos ejemplos son muy obvios, ¿no? Generalmente, esa clase de mandato que no tenemos, que no tiene relevancia para nosotros, generalmente
son prácticas o mandamientos dirigidas a una sola persona, a veces a un grupo, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses 4:16 es un grupo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leéis también vosotros. O sea, es un grupo, ¿no? Por lo general, son mandatos que obviamente son mandatos limitados al contexto. No van más allá. Y casi todos son muy claros. No hay mucha duda en eso, ¿no? Número 2, la segunda posibilidad. Hay mandatos y prácticas que son 100% relevantes para nosotros. Y eso es obvio, ¿no? Hay cosas, muchas cosas escritas en el Nuevo Testamento que tienen una relevancia universal. Es decir, cada cristiano en cada época tiene que obedecerlo, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de esto, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, este mandato, aunque escrito para la iglesia en Colosas, es obligatorio para todos en toda época. Pablo estaba escribiendo no solamente a ellos, está diciendo a nosotros, esa clase de vida tiene que marcar nuestras vidas. Otro ejemplo, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Tiene una relevancia muy directa para la iglesia en Galacia? Por supuesto que sí. Fue el propósito por el cual Pablo lo incluye en la carta, ¿no es cierto? Sin embargo, es un mandato universal también que nos aplica a nosotros. ¿Cómo sé? Bueno, generalmente los mandatos o prácticas universales son muy generales y tienen un enfoque moral. Entonces, la práctica de ese mandato no es limitada por una práctica cultural o una situación limitada al momento, sino tiene una relevancia permanente. Y muchos mandamientos tienen esa característica. Ahora, pero hay una tercera posibilidad, una tercera opción. Hay principios que tienen una relevancia para nosotros, aunque la práctica en sí no tiene relevancia. Todos hemos observado en las cartas ciertas prácticas que no nos parecen relevantes. Voy a usar un ejemplo que yo pensaba antes que no era relevante en ningún contexto, pero he visto en muchos contextos todavía lo toman como si fuera relevante. Me refiero a lo que dice 1 Corintios 11, 2-16, donde las mujeres tenían que cubrirse si van a orar o profetizar en la iglesia. La gran mayoría de iglesias en todo el mundo han decidido que ese mandato no es vigente hoy en día, que no es relevante hoy en día. Pero hay iglesias que todavía usan esa práctica. A mi parecer, es algo cultural que no aplica hoy en día. ¿Por qué? Porque a mi parecer, el hecho de cubrirse o no cubrirse no comunica la misma cosa en nuestra cultura que comunicaba en la cultura del primer siglo. No comunica la misma cosa. Tú puedes tener un velo y no va a ser obvio para la gente. ¿Por qué tiene velo? ¿Por qué tu esposa tiene velo? ¿No? No es algo obvio. ¿Por qué? Porque no significa la misma cosa en nuestra cultura que significaba en la cultura del primer siglo. No obstante, puede ser que haya un principio válido detrás de la práctica
que sigue siendo vigente para nosotros, aunque la práctica en sí no es vigente. ¿No? Por ejemplo, que las iglesias deben mostrar un orden, que los hombres deben ser los líderes espirituales en la iglesia. No es decir que las mujeres no pueden tener ministerio, no es mi punto, pero haya cierta orden en la iglesia. Podría ser ese principio que sigue, aunque la práctica en sí no es relevante todavía. Como mencioné, el ejemplo de 1 Corintios 8, ¿no? Que habla de la comida sacrificada a los ídolos. No se da en nuestra cultura, ¿no? No hay mercados donde se vende la carne sacrificada a los ídolos, de lo que yo sepa, por lo menos. Entonces, la práctica no tiene mucha relevancia hoy en día. Sin embargo, hay principios detrás de la práctica que son relevantes para cada creyente en cada época. En esos casos, lo que tenemos que hacer es entender el pasaje en su contexto histórico original para poder discernir el principio detrás de la práctica. Y después aplicarlo a nuestra cultura con una nueva práctica que es más consecuente con nuestra cultura. Bueno, no vamos a profundizar más este tema, es todo un tema en sí, y no soy experto en el tema, pero es un tema que requiere mucho más tiempo y pensamiento para poder captar todos los ejemplos que me imagino están flotando en la mente de muchos de ustedes. Ahora, debo hacer una aclaración. No estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que las cartas no son relevantes para hoy, ¿ok? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la aplicación de las enseñanzas de las cartas depende de una comprensión de su propósito original. Tenemos que entender lo que Pablo quiso decir a los corintios y cuál fue su realidad. Si vamos a poder entender cómo aplicar sus advertencias dadas para ellos a nosotros. No es algo directo, no hay una línea uno por uno, ¿no? Pablo dice esto, entonces yo trazo la línea y llego a mi vida exactamente igual. No hay un camino directo necesariamente. Es algo que tenemos que traducir en base al contexto original, la realidad original y el cambio de nuestro contexto y nuestra realidad. Hermanos, ustedes pueden, y yo también, pero descansar en la convicción de que la palabra de Dios para los corintios es la misma palabra para nosotros. Aunque tenemos que entenderla primero en su situación original y después traducirlo a nuestra situación actual. No obstante, la palabra es igual. La aplicación puede ser diferente, ¿no? La práctica puede ser diferente, pero los principios detrás son iguales. Ahora, para terminar esta parte de la lección, algo que se mencionó la semana pasada, Pablo escribió 13 cartas que están incluidas en nuestras Biblias. No obstante, sabemos que él escribió otras cartas que no están incluidas en nuestras Biblias, ¿no? Y mencionamos la semana pasada, por ejemplo, Pablo escribió una carta a los corintios, probablemente lo que era el verdadero 1 de Corintios, como él dice en 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. También él escribió una carta que se llama la carta severa, 2 de Corintios 2:4. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. 2 de Corintios 7:8, aunque os entristecí con la carta.
está hablando de esa carta severa. No tenemos la carta severa. Además, él escribió una carta a los laodicenses, ¿no? Como ya hemos visto en Colosenses 4:16. Podría ser también que Pablo escribió otra carta a los Efesios. Pablo dice en Efesios 3 y 4, así es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, parece que Pablo escribió otra carta a la iglesia de Éfeso también. Entonces, no sabemos cuántas cartas él ha escrito. Lo que sí sabemos es que las cartas que tenemos en nuestra Biblia son las cartas que Dios quiso que estuvieran en nuestra Biblia. No, la pregunta de la semana pasada, ¿estamos faltando mandamientos, enseñanzas necesarias porque las otras cartas no están? La respuesta es no. Dios aseguró por medio de su proceso milagroso que lo que tenemos en nuestro canon, los 66 libros, son exactamente los libros que Dios quería que nosotros tuviéramos. No tienes que preocuparte, no tienes que dudar. Tenemos exactamente lo que Dios quiso que tuviéramos. Vamos a ver ahora Pablo, el teólogo. Pablo, el teólogo. Sabemos que Pablo era no solamente un misionero, no solamente era un autor, Pablo también era un gran teólogo. Y si nosotros vamos a hablar de Pablo como teólogo, tenemos que hablar de una de las doctrinas que lo ha definido a lo largo de la historia, la doctrina de la justificación. No es su única doctrina, obviamente, y ni siquiera es la doctrina central de Pablo, probablemente. Pero es una doctrina muy importante, ¿no? Una doctrina muy importante. La doctrina de la justificación. Como ustedes saben, la doctrina de la justificación ha sido el centro de mucha controversia a lo largo de la historia de la iglesia. No solamente es un punto de división entre la iglesia protestante y la iglesia católica, sino también en la actualidad es un punto de debate entre los mismos evangélicos. Un debate entre lo que se llama la postura tradicional y la postura denominada la nueva perspectiva sobre Pablo. Y es un acercamiento muy común, bien conocido hoy en día en todo el mundo. Entonces, aunque no vamos a poder analizar todas las posturas, no es un curso de teología, solamente quiero compartir brevemente 8 características de la postura clásica sobre esta doctrina muy importante que es la justificación. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es la justificación? Y luego vamos a considerar algunos principios de la doctrina, el concepto de justificación según la postura clásica. Entonces, una definición. La justificación es la decisión benevolente del Dios infinitamente justo de declarar que el pecador ya no es culpable ante él, basado solamente en la vida intachable de su Hijo Jesús y la eficacia total de su obra redentora para el hombre. El pecador recibe este nuevo estatus de ser justo ante Dios solamente
por la fe. Esa es una definición, no es perfecta, pero capta más o menos la idea, lo esencial de esta doctrina importante que es la justificación. Ahora, vamos a ver algunos principios, algunas verdades, digamos, acerca de la postura clásica de la justificación. En primer lugar, el ser humano necesita ser justificado porque es un pecador y culpable ante Dios. Bueno, entendemos eso, ¿no? Todos entendemos eso. Yo ya me apliqué ya, pues en la casa. El gran problema del ser humano es que es un pecador, ¿no? Y como pecador ha violado la ley de Dios y por su naturaleza y también por sus actos de rebelión es culpable ante Dios. Todo ser humano que nace en el mundo nace culpable por naturaleza y confirma eso por su práctica, que es un pecador. Y por ende, merece una condenación y una condenación consecuente con su ofensa. Por eso que Pablo dice en Romanos 3:23 que la justificación es necesaria por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto de partida. El hombre es pecador, el hombre es culpable ante Dios. Y el hombre está yendo hacia un juicio final donde el juez, y el juez siempre justo, lo va a condenar a la muerte eterna. El hombre vivirá bajo la sentencia de condenación eternamente, a menos que haya una obra de justificación para salvarlo, a menos que el juez pueda declararlo no culpable. Y esta situación es verdad, tanto para los gentiles como para los judíos. Todos, sin excepción, son pecadores. Número 2. En Cristo, Dios ha comenzado una nueva época de salvación. En Romanos 1, 18 a 3:20, toda esa parte, 1:18 hasta 3:20, Pablo hablaba en su carta de la antigua situación bajo el pecado, donde la ira de Dios por el pecado reinaba. O sea, Pablo no está hablando simplemente de actos de pecado. Pablo está diciendo, por ser pecador, violador de la ley de Dios, el ser humano vive bajo el reino del pecado. Entonces, vemos, por ejemplo, en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios, según Pablo, está enojado con los seres humanos por su rebelión. Y Pablo describe en toda esa sección de Romanos la triste realidad de la esclavitud al pecado, el pecado de todos nosotros, y las consecuencias trágicas por tal pecado. Y esa realidad era el caso para todos, como dije, ¿no? Tanto los gentiles como los judíos, porque todos vivían bajo esa ira, porque como Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero en Romanos 3:21 hay un contraste muy fuerte. 1:18 hasta 3:20, el ser humano bajo la ira ardiente de Dios es la nube que cubre toda la humanidad. En 3:21 hay un contraste entre el antes y el ahora, que insinúa que hay algo nuevo que Dios está iniciando. Entonces, vemos, por ejemplo, en Romanos 3,
21, Pablo dice, pero ahora, mira el contraste, una nueva época, un nuevo inicio, algo nuevo está ocurriendo. Ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. A través del evangelio hay una nueva revelación, una revelación de la justicia de Dios. Es decir, Dios ha revelado su compromiso activo de justificar, de perdonar, de salvar a los que creen en Jesús. Ya empezó, dice Pablo. A través del sacrificio de Jesús, la época de la obra justificadora de Dios empezó. Esa época donde Él, Dios mismo, perdona a los pecadores a través de Jesucristo y por la fe. Y como verás, esta obra de justificación viene aparte de la ley. Es decir, no se basa en la ley, no depende de la ley, más bien se recibe los beneficios de esa nueva obra por medio de la fe en Jesucristo. Además, aunque esta obra es parte de la nueva época, ¿no? que Cristo inauguró, según Pablo en este texto, aunque eso es verdad, el mismo Antiguo Testamento testificaba de ella mucho antes. Lo que Pablo dice. Siempre ha sido parte del plan de Dios, esa obra justificadora. Y Pablo dice en Romanos 3:21 que ya llegó esa hora. Ya se cumplió esa profecía, esa promesa de Dios a través de Cristo. Es una justificación totalmente aparte de la ley que llegó en ese momento. Número 3. La justificación es un regalo de la infinita gracia de Dios. Hermanos, una de las convicciones más importantes de la postura clásica acerca de la justificación es que el hombre es totalmente incapaz de poder justificarse. No tiene los recursos, no tiene el cómo justificarse. El hombre depende totalmente de Dios para su justificación. Tú puedes hacer un montón de cosas intentando encontrar justificación, pero no puedes. Es por eso que las escrituras dicen que la justificación es por la gracia de Dios. Viene de Él, no por algo que nosotros hacemos, sino viene en la forma de un regalo totalmente inmerecido por la gracia de Dios. Por ende, Pablo revela en Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros recibimos la justificación como un regalo de Dios. O sea, es obvio que la justificación es algo que Dios hace, ¿no es cierto? ¿No? Y nosotros recibimos netamente por gracia. Pablo dice también en Romanos 8:30-34, que es Dios que justifica, ¿no? Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que Dios llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que Dios justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, la respuesta es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí viene el punto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta, nadie. ¿Por qué? Pablo da la respuesta. Dios es el que justifica. No hay autojustificación. Es una obra netamente gratuita de parte de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie nos puede condenar. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Frente a esa pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? Pablo responde con un tajante nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Dios es el que toma la iniciativa. Hermanos, nuestra justificación es una obra que Dios hace. Tú no haces nada. Tú recibes la obra justificadora de Dios. Es una obra netamente de su gracia. Él realiza esa obra gratuitamente. Romanos 3, 25, 26. ¿A quién Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, es decir, su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia? Aquí es la meta, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que justifica a los pecadores. Él toma la iniciativa y Él logra la obra justificadora. Y Él hace todo por su gracia. Un regalo totalmente inmerecido de parte de Dios. Ok, bueno, llegamos a la hora. Disculpen por soy tan lento. Pero vamos a tener que, la semana que viene, vamos a tener que empezar ahí y terminar esta parte de la justificación y hablar de algunos asuntos más de la teología de Pablo. Muchas gracias, profesor Jim. También queremos saludar a todos los oyentes de Radio Eco Estéreo que están escuchando esta clase. Muchas gracias por su preferencia. Dios los bendiga. Y ahora quiero animar a cada uno de ustedes a no irse con una interrogante en su mente. No es bueno que usted se vaya con una interrogante porque la primera parte ha sido profundo y hay que pensar mucho. La segunda parte ya todos están diciendo gloria a Dios, pero en la primera parte, para la primera parte hay algunas preguntas que tenemos que aclarar, así que levante su mano y vamos a estar contestando las preguntas. La primera pregunta, profesor Jim, dice, ¿alguna carta paulina puede ser determinante como teología sistemática? ¿Podríamos determinar a Pablo como autor de Hebreos? Ok, son dos preguntas, ¿no? Yo diría Sí. que autor de Hebreos no. Y hay varios motivos por el cual digo eso. Y el estilo, el vocabulario, hasta su desarrollo de toda la carta, la forma, hay muchos factores que me lleva a mí y a un montón de eruditos, gente más erudito que yo, mucho más que yo, diría que no, Pablo no puede ser el autor. Y yo estoy de acuerdo, no es el autor. Ahora, la otra parte de la pregunta era, ¿alguna carta determinada, paulina puede ser sí, determinada como teología sistemática? no. La carta que alguien podría decir, quizás sería Efesios. ¿Por qué? Efesios es la única carta que Pablo ha escrito donde el contexto histórico no es muy obvio. No es muy claro para nada el contexto histórico de la carta a los Efesios. De hecho, en los manuscritos más tempranos no aparece la frase en Éfeso. Muchos creen que fue agregado mucho después y la carta era una carta circular que Pablo escribía para enviar a muchas iglesias. Puede ser que no tenemos, yo diría, la evidencia para determinar eso. Generalmente se habla de Romanos como una carta de teología sistemática, pero
Yo diría que no. ¿Por qué? Porque Pablo menciona en la carta por lo menos 3 propósitos por el cual él escribió la carta. Pablo estaba tratando situaciones reales en la iglesia de Roma. Pablo no conocía la iglesia, nunca había visto la iglesia, nunca había conocido a la gente de la iglesia, y es por eso que quizás tenga algunas características más generales. Pero la carta es una carta a los romanos, es una carta, y Pablo está tocando temas que sí tienen una relevancia más allá, pero Pablo estaba respondiendo a realidades en la iglesia de Roma en primera instancia. Entonces, yo diría que no, no hay una sola carta que podemos decir que es teología sistemática. Gracias, muchas gracias por la respuesta. Hay una pregunta, voy a tratar de acomodarlo. Pablo, cuando hablaba de su cristología, ¿fue influenciada por los apóstoles directos de Jesús? ¿Sí o no? Si Jesús le enseñó directamente todo lo que Pablo escribió, o Jesús le enseñó directamente todo lo que Pablo. Esa sería la pregunta. Bueno, obviamente no estuve allá, entonces no sé exactamente qué cantidad de lo que Pablo enseñaba él recibió directamente de Jesús y qué porcentaje aprendió quizás de otros. Mi punto era, cuando yo decía que Pablo enfatizaba el hecho de que él no dependía de los apóstoles, es que ese es su argumento en Gálatas. Su argumento en Gálatas, frente a los oponentes de Pablo, es que yo no soy dependiente de Pedro, de los demás apóstoles, porque yo fui a Jerusalén porque Dios mismo me llevó allá, me llamó para ir allá, y Él me enseñó a través de una revelación mi evangelio. ¿Por qué? Algunos decían, tú tienes un evangelio, Pedro tiene otro evangelio, y no es el punto de Pablo. No. Pero el énfasis de mi evangelio, dice Pablo, o sea, hacia los gentiles, no es algo que yo inventé, no es algo que Pedro inventó, es algo que Cristo mismo me enseñó, me reveló. Entonces, no está diciendo que no aprendió nada de nadie. Su punto es que la esencia de su evangelio que él predicaba a los gentiles, que parecía para los judaizantes un evangelio totalmente diferente. Pablo dice, no aprendí eso de otra persona, era una revelación directa de Dios. Y Pablo es muy insistente en eso. Pero yo no diría que Pablo diría, no aprendí nada de nadie, no, solamente todo por revelación directa. No creo. Yo creo que el mismo Bernabé enseñó mucho a Pablo en los tiempos cuando ellos estuvieron juntos. Acuérdense, Pablo tenía un trasfondo en las escrituras muy profundo, ¿no? Muy amplio. Y él construía encima de eso, no solamente la revelación que recibía de Jesucristo, sino también años en el ministerio, años estudiando también, ¿no? Hablamos de los 8 o 9 años que él estuvo en Tarso antes de ir a Antioquía. Los 3 años en Arabia, que no sabemos, el tiempo en Arabia, no sabemos exactamente cuánto tiempo, qué pasó. Todos esos detalles, Pablo estaba aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, no quiero decir que solamente recibió todo por una revelación. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Michelle. Dice, si Pablo echó mano de amanuenses, ¿podríamos decir que aquellos hombres también fueron inspirados? Diría esto, el proceso de escribir los manuscritos originales fue un proceso supervisado por Dios, por el Espíritu Santo, para que el producto final es una obra de inspiración divina. Ahora,
tendríamos que decir que en el acto de escribir, Dios estaba supervisando el proceso. Pero es por eso que yo creo que Pablo usaba amanuenses que eran transcriptores. Es decir, Pablo hablaba y ellos escribían exactamente lo que Pablo decía, ¿no? Pero sí, tendríamos que decir que en el proceso, a grandes rasgos, todo el proceso fue supervisado, dirigido, conducido por la obra milagrosa del Espíritu Santo para que el producto final sea un texto totalmente inspirado, inerrante, ¿no? Y fiel. Gracias, profesor. Desde Venezuela le dicen amén, pastor Jim, gloria a Dios. Otra misionera de Venezuela dice, bendito la gracia de Dios. De México, amén, amén, pastor Jim. De otro, Alejandra, muchas gracias, pastor Jim. Muchas gracias, pastor Jim. Muchas gracias, pastor Jim, por la bendición de la palabra. Vamos a ahora permitir que Mayu, te levantando su mano, prende tu micrófono y haznos la pregunta. Buenas noches, Pastor César, y buenas noches, Pastor Jim. Más que una pregunta, para mí es otra vez un comentario. Yo estoy frente ahorita a una iglesia, una iglesia sorpresa, diría yo. Hace mucho tiempo conocí a un grupo de hermanos y era una iglesia apostólica. No sé si escuchó de donde hay fábrica de apóstoles y profetas que sueñan e interpretan. Y extrañamente yo me encuentro, digamos, en medio de esta iglesia por una invitación y resulta que oramos y enfrenté a aquel supuesto profeta que estaba dentro de la casa durmiendo todos los días, supuestamente orando. Bueno, por ese tiempo que enfrenté, me odiaron por mucho tiempo, ¿no? Pero solamente oré para decirle, por favor, Señor, tú enséñales lo que tú tienes que enseñar, porque extrañamente también entre una amiga que yo tenía dentro de ello, tenía una pregunta bastante teológico, etcétera, etcétera. Le explicaba, pero nada, como que todavía estaba muy, muy centrado ellos. Pero ahora que vuelvo a la zona, se desunió completamente. ¿Y por qué? Porque, bueno, se dieron cuenta que pedía ofrenda, diezmo, pero no levantaba ni la escoba para barrer, exigía comida, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que ellos vienen y saquean, ¿no? A la gente. Entonces, algo así. Pero hoy en día, ahorita en la actualidad, estos hermanos fueron abandonados porque ellos mismos decidieron salir y se dieron cuenta de todo esto, toda una iglesia. Y para mí lo que usted expuso esta noche es sumamente importante. Me vuelve a llevar a la parte de la interpretación que estudié en la teología también, discernir, no de discernir porque se discernió, ¿no? Discernir para mí, o sea, bien, porque yo leo la Biblia de Génesis, Apocalipsis de manera devocional todos los días. Y de hecho, cuando usted dijo, Pastor Jim, ¿no? Si tú estás leyendo la Biblia, Pablo no te conocía, ¿no? Es cierto, pero de manera devocional me ayuda mucho a entender muchos temas. De hecho, que los mandatos al contexto de Pablo no son relevantes, digamos, para mí. Pero a lo que yo voy en este comentario es, primero, me ayuda a observar otra vez, me recuerda a observar la Biblia para dar, porque ¿sabes qué es lo que pasa, Pastor Jim, ahorita con esta iglesia? Que me piden, como saben que soy misionera, me piden que por favor les ayude a formar su iglesia y di varias, sugerencias y bueno, estoy empleando para poder capacitarlas porque va a ser como empezar de nuevo, ¿no? Y lo bueno es que están asequibles. Así que, Pastor Jim, es muy importante lo que hoy usted ha mencionado, ha dado, mejor dicho, y seguramente, no, realmente es una bendición. No tengo mucho más que decir, así que estoy agradecida. Buenas noches. Gracias, hermano, hermana, que Dios te ayude, te dé sabiduría. Mayu, en el Face del ministerio hay un curso que el profesor ha dado, cómo interpretar la Biblia sanamente, creo. Entonces ahí hay 8 lecciones
Y si necesitas PowerPoint y los materiales, nos pides. Te va a ayudar muchísimo. Gracias, Mike. Desde Gracias, Colombia, gracias, le pastor. dice, muchas gracias por su respuesta. Saludos desde Colombia. Hay una pregunta. ¿Qué opina de la afirmación de algunos teólogos que la iglesia actualmente ha caído en el problema de ver a Pablo a través de Cristo en lugar de ver a Cristo a través de Pablo? Ya, bueno, yo creo que hay un desbalance muchas veces donde Pablo ha llegado a ser el centro del cristianismo y Cristo está, ¿no? Por un lado, ¿no? Creo que no está bien. Creo que tenemos que tomar toda la Biblia, ¿no? Porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios. Entonces no debemos solamente enfocarnos en Pablo y dejar de lado las enseñanzas de Cristo. Entonces me parece que tiene algo de verdad que ha pasado, que no hablamos mucho de las enseñanzas de Cristo y enfocamos mucho, por ejemplo, la justificación, que es una doctrina que enfoca más la doctrina paulina que el resto de la Biblia. Entonces, por el otro lado, no debemos pensar, sería un error pensar que los evangelios, por ejemplo, son más palabra de Dios que las cartas de Pablo, o que los evangelios, porque habla de Cristo y ahí están las palabras de Cristo, que tienen más peso, más autoridad que las palabras de Pablo. Bajo esa obra milagrosa de la inspiración, toda la palabra de Dios tiene valor. Entonces, tenemos que someternos a todo, no solamente a porciones. Gracias. Pastor Diego, por favor, prenda su micrófono y haga la pregunta. Buenos días, profesor Jim buenas noches, perdón, aquí en Perú es de noche. Profesor Jim Panayo, ¿qué tal? Fui su alumno en CTV hace el año pasado, antepasado, no sé si se acuerda de mí, pero Por un supuesto, curso, me acuerdo de ti, Diego. Gusto verte. un gusto, pastor. Sí, yo hermenéutica con usted, un curso, de verdad aprendí muchísimo con usted y agradezco a Dios por su vida. Quería consultarle, porque usted habló de la perspectiva tradicional de la justificación por la fe, pero justamente atendiendo al contexto sociocultural de Pablo, muchos se han inclinado a pensar de que la nueva perspectiva de Pablo, propuesta por Sanders, N.T. Wright, entre otros, como que haría más justicia al contexto judío de Pablo y a su interés por o sea, por temas propiamente, ¿no? De judíos y la redefinición, digamos, del concepto de justificación a la luz de ese contexto. Entonces, digamos, usted mencionó la perspectiva tradicional, pero ¿qué opinión podríamos dar de la nueva perspectiva de Pablo o de las nuevas perspectivas de Pablo, ¿no? No, excelente la pregunta, Diego. Vamos a hablar la semana que viene algo de algunos principios que enseñan los de la nueva perspectiva, porque es algo que ha sido muy influyente en todo el mundo. Mira, no quiero decir cada vez, pero en una gran porción de las oportunidades, cuando hay entre comillas, nuevo movimiento, es porque se ve algo que no está bien, un desbalance en las cosas, digamos, más tradicionales. Y creo que es el caso con la nueva perspectiva. Ellos han visto ciertos énfasis quizás desequilibrados y nos han hecho ver que la cosa no es tan blanco y negro como siempre se decía. Por ejemplo, sin entrar en todos los detalles, porque como digo, la semana que viene vamos a ver más de esto, pero un detalle que nos han ayudado mucho a ver
es que no todo en el Nuevo Testamento, cuando hay una discusión, un debate, no todo tiene que ver con legalismo. O sea, el problema entre judío y gentil era un problema tan fuerte que a veces no tomamos en cuenta la seriedad del problema. Y la nueva perspectiva sobre Pablo nos ha hecho ver que el problema no es tanto, aunque había problemas de legalismo, no era el problema central, ¿no? Muchos de los judíos, su preocupación no era cómo entrar en la familia de Dios, cómo ser parte del pacto, sino cómo mantenerse dentro del pacto. Y eso es lo que la nueva perspectiva nos ha hecho ver. Nos ha hecho ver que también un problema en ese debate muchas veces ha sido algo cultural y no solamente algo de yo soy pecador y necesito el perdón. Que también hay algo cultural entre otra vez los gentiles y los judíos. Entonces, para contestar directamente, Diego, yo creo que la nueva perspectiva, aunque yo no soy adherente de todo lo que ellos enseñan, yo creo que hay ciertos detalles que nos han ayudado mucho a tener más equilibrio en entender el concepto de justificación. Es un tema bien complicado. Y como tú dijiste en son de broma, no, al final las posturas, porque no hay una sola postura de nueva perspectiva, hay un montón de eruditos que ni dijeron yo soy parte de la nueva perspectiva porque no era una cosa, ¿no? Pero hoy en día, viendo lo que han enseñado, muchos dirían, ya, eso va de acuerdo con la mayoría de los que hablan de esa forma. Entonces lo han denominado nueva perspectiva sobre Pablo. Entonces hay buenas cosas y cosas que yo diría no tan buenas, como por ejemplo, a mi parecer su redefinición de justificación falta algo y no toma en cuenta, a mi parecer, algo de lo que dice Gálatas y Romanos sobre la realidad de la separación entre Dios y el hombre. Gracias, profesor. Hay una pregunta que quizás ya lo respondió, pero vamos a hacerla. Si Pablo recibió el conocimiento de Cristo en el tercer cielo, algo que no fue dado en otras generaciones a los hijos de los hombres, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu. Y la pregunta sería, si Pablo recibió el conocimiento de Cristo en el tercer cielo, no sabemos. Como No ahora los profetas y los apóstoles lo pueden recibir. No, en primer lugar, no sabemos que Pablo recibió nada del tercer cielo, ¿no? Pablo habla en 2 de Corintios de alguien, ¿no? Y puede ser Pablo, pero Pablo no revela lo que, si fuera él, lo que Dios le reveló. No sabemos. Es igual con la situación en Arabia, no sabemos. Muchos de los apóstoles modernos están basando sus revelaciones, sus convicciones en cosas que son pura especulación. Y eso no es un fundamento sólido, no es un fundamento bíblico. Y el problema es que es muy fácil manipular a los demás en base a algo que no es concreto. Yo puedo decir, mira, Pablo aprendió tal cosa en el tercer cielo, entonces yo también he aprendido así. Bueno, es un error lógico. No sabemos lo que Pablo aprendió y por eso no sabemos si tú puedes o no. O sea, basarse en una especulación así es muy peligroso, yo diría, es una manipulación. Yo no confío en gente que habla así, porque no hay forma de probar, ¿no? Y hay muchas contradicciones
todo ese tema de los apóstoles contemporáneos es todo un tema, ¿no? Hay una confusión lingüística entre ellos, tomando el título apóstol como si fuera una combinación de varios sentidos de lo que es un apóstol. Es todo un gama de problemas que para mí es muy peligroso. Gracias, algún día lo trataremos. Daniel Tú, Santiesteban. yo no. Daniel Santiesteban, prende tu micrófono, por favor. Buenas noches, Pastor César, buenas noches, Pastor Jim. Bueno, en principio me uno a todos los comentarios positivos y le agradezco tanto la ponencia de hoy. Yo tengo una preguntita un poquito, quizás sencilla, pero no sé qué tanto, ya que usted habló un poquito del tema del ministerio de Pablo de los gentiles, una pregunta anterior. ¿Qué opinión le merece la discusión, no sé qué tan fuerte haya sido, no estábamos ahí, entre Pedro y Pablo, ¿no? Respecto de los gentiles, cuando Pedro se sentaba a comer con ellos cuando había recibido la información de Pablo y cuando llegó después con ciertas personas de la iglesia central en Jerusalén y Pablo literalmente le dijo hipócrita, ¿no? Entonces, mm, no se habla mucho de eso a veces. Yo, si lo leo, bueno, digo, según fue una pelea y después pasó, ¿qué tan fuerte le puede haber parecido eso o qué no tan importante? No sé si nos podría un poquito ampliar sobre eso. No, fue un ejemplo, una ilustración de una realidad constante y común en el primer siglo. ¿Por qué? Porque los judíos eran el pueblo de Dios por todos esos años y de repente cambia todo. Y la iglesia ahora tiene que aceptar a los gentiles, ¿no? Y para un judío era un asunto muy complicado, muy difícil. ¿Por qué? Porque los gentiles no vivían bajo la ley y para un judío la ley era el centro de su relación con Dios. Dios hablaba a través de la ley, Dios guiaba a través de la ley, Dios santificaba a través de la ley. Y ahora estás diciendo que ellos van a entrar y no tienen que someterse a todos los elementos de la ley. Era muy complicado, muy difícil. Y la iglesia tenía que ir aprendiendo cómo manejar el tema. Pedro es un ejemplo. Pablo dice, antes, Pedro y Bernabé también, ellos comían con los gentiles. O sea, no veían como un problema comer con un gentil, aún siendo judíos. Pero ¿qué pasa? Llegan los judaizantes y Pedro y Bernabé y otros más tienen miedo ahora. ¿Por qué? Porque parece que no estaban tan seguros si realmente estaba bien o no. Y Pablo es directo en decir, es una hipocresía. Porque la esencia del evangelio es la rotura de esa pared que dividía entre los dos. La esencia del evangelio es que ya no hay dos hombres, sino un nuevo hombre, uno solo en Cristo Jesús. Hay una nueva sociedad. El cristianismo no es una iglesia, el cristianismo es una nueva sociedad. Y en esa nueva sociedad no hay hombre ni mujer, no hay gentil o judío, no hay esclavo ni libre. Todos somos unos en Cristo Jesús. Pero Amén. aprender eso, recontra difícil. Es por eso que en Hechos 11, después de que Pedro tuviera su experiencia con Cornelio y los gentiles en Hechos 10, Espíritu Santo, él está predicando, cae el Espíritu Santo y bautiza a toda la gente ahí, los gentiles, y Pedro está incrédulo, no puede creerlo, ¿no? Pero dice, bueno, Dios lo hizo, yo no. Entonces, él regresa a Jerusalén para hablar con los jefes ahí. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo es posible que tú hayas entrado a comer y a participar con los gentiles? La respuesta de Pedro es que fue Dios.
Yo estaba en mi casa durmiendo y Dios me habló, me dio una visión y cuenta todo el relato, ¿no? O sea, mi punto es que era un problema para Pedro, era un problema para todos. Y parece que todavía en ese momento en la iglesia ahí, Pedro caía, ya dejaba por un momento o no sé qué, dejaba de tener esa convicción y Pablo tuvo que corregirlo. Entonces, yo creo que fue un problema a lo largo de la historia, por lo menos del primer siglo, quizás más. Por lo menos el primer siglo era una batalla constante entre los judíos y los gentiles. Por eso Pablo en Romanos 14 y 15 tiene que tocar el problema de los débiles, ¿no? Y los fuertes. Tenía que ver con todo este problema. Es por eso que en Romanos 9 a 11 Pablo tenía que tocar todo el tema de la aceptación, ¿no? De los gentiles al pueblo de Dios, porque era un problema real. Muchas gracias, profesor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todo lo aprendido a través de tu hijo y siervo, el pastor Jim, Señor. Gracias por toda la sapiencia que le das y por la oportunidad de volvernos a juntar para aprender más de ti, Señor, a través de el conocimiento de la vida y misterio de tu hijo y apóstol Pablo, Señor. Gracias por Ministerio Logos Perú, por la vida del pastor César y su equipo y por todos los que hemos estado aquí escuchando, Señor. Guárdanos en todo momento, guarda la salud y la familia del pastor Jim, sigue usándolo en los momentos que creas conveniente, en los escenarios que creas pertinente, síguelo bendiciendo y engrandeciendo el ministerio que tú le has entregado, Señor, y ayuda también al Ministerio de Perú a que siempre esté también participando de todas las grandes ponencias y expositores y conocimientos que tienen a través de tantas clases y tantos profesores que nos brindas a través de ellos, incluso de una manera gratuita, Señor. Gracias por todos los que estamos aquí. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestros ministerios, matrimonios, familias, amistades. Ayúdanos a ser íntegros delante de ti. Ayúdanos a llevar tu evangelio de la mejor forma posible. Y gracias por la salvación. Gracias por la justificación. Gracias por tu amor cada día, Señor. Gracias por cuidarnos siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.